Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro con el señor embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales, que nos cuenta ya, bueno, 2 viajes ya, Portugal e Italia. Sí. ¿Aprendió a hablar portugués? Portugués sí, e italiano también. Los aprendí bastante bien y me encantan los dos. Me encanta leer en portugués, me encanta leer en italiano. Realmente fue extraordinario. En Portugal había yo hecho un curso previo de portugués antes de ir a Portugal, y de Italia, en Italia en realidad, como iba yo a asuntos multilaterales, no es que requería yo demasiado el italiano, pero después de 4 años y medio ya me había familiarizado muchísimo con el italiano cuando ya me encargué de los asuntos bilaterales. Así que ahí estuve en esas 2 adscripciones, y después de 6 años en Italia, yo pensé que ya era un ciclo que debería de cerrarse, y aprovechando el cambio de gobierno en México, solicité que me trasladaran en algún otro lugar. De hecho, quería yo retornar a México, porque siempre es bueno regresar a la patria. Por diferentes circunstancias me dijeron que debería yo permanecer todavía en Italia, lo cual no es absolutamente nada desagradable, todo lo contrario. Yo dije, perfecto, me quedo un año más en Italia, pero a la mitad de eso tuve una muy buena llamada de alguna embajadora muy relevante, quien me invitó a trabajar con ella también como jefe de Cancillería a un país que por las cosas que se manejan es también muy importante, y era ir a Bélgica, estar en Bruselas, en nuestra embajada, que no solo lleva los asuntos bilaterales con el Reino de Bélgica, también lo lleva con el Gran Ducado de Luxemburgo, pero particularmente y muy importante lleva los temas relativos a la Unión Europea, lo cual nos llenaba de muchísimo trabajo y de mucha relevancia a esta embajada, una embajada importantísima para México, y en ese momento también llevábamos los temas del Consejo de Europa, que estando en Estrasburgo, así que teníamos 4 grandes temas que tratar, pero particularmente Unión Europea, que era muy, muy relevante, y fue muy formativo también. Fueron también 4 años y medio de estar en Bruselas, viendo temas al mismo tiempo bilaterales y al mismo tiempo estas relaciones sui generis que existen entre un país y algo que no es un país, que no es un Estado, pero tampoco es una organización internacional clásica, lo que es la Unión Europea, que es un proceso de integración, el más avanzado que existe, el de mayor tradición, el de mayor éxito, a pesar de los avatares de los últimos años. Realmente es un fenómeno político de gran relevancia, tanto como la creación de los estados nacionales hace varios siglos. Entonces siempre fue muy, muy importante, y por eso decía yo que había yo tenido la buena fortuna en Roma de hacer una especialización en estudios europeos, porque eso me permitió insertarme realmente de manera muy rápida y entender la naturaleza y el funcionamiento de los órganos principales de la Unión Europea, y saber qué cosas podíamos nosotros realizar. Así que ahí estuvimos, realmente arduo trabajo, muy fuerte. Era casi agobiante la labor que hacíamos, porque era indispensable posicionar a México al interior de la Unión Europea, que se considerara que teníamos nosotros un gran potencial de ser un socio privilegiado para los europeos, y creo que lo logramos. Al final nos reconocieron como socios estratégicos, y para entonces solo habían reconocido a 8 países como tal. Entonces para nosotros fue muy relevante que la Unión Europea se focalizara en México como un socio con el cual podía tener algunos temas estratégicos que tratar, y contábamos ya además con el acuerdo de asociación que acaba de ingresar, que acaba de entrar en vigor con Honduras, que tiene 3 pilares muy relevantes: el político, el económico y el de cooperación, y adicionalmente con una cláusula democrática que también es muy importante para los europeos, pero sin duda que es
también relevante para los estados que lo firman, porque le permite a uno también tener un punto claro y focal para fortalecer la democracia interna. Que uno firme esto le permite a uno también tener un incentivo de decir, voy a perfeccionar mi democracia, voy a llevarla a los estándares internacionales mejores que existen, y es una de las cosas relevantes realmente que hace la Unión Europea, y en eso estábamos, una mejor aplicación de la cláusula diplomática para poder cumplir con un socio que ya considerábamos como estratégico y que nos consideraba a nosotros como estratégico, y adicionalmente sacar provecho de la cooperación que ellos ofrecen, que siempre es muy relevante, y también tener un diálogo político lo más fluido posible con un actor político tan relevante como es la Unión Europea, pero particularmente porque es una potencia económica sin duda de gran trascendencia. La mayor parte de las inversiones que llegan a México son europeas. Tenemos un buen nivel de comercio y deberíamos de incrementarlo muchísimo más con Europa, pero lo importante ahí es que ellos nos venden sobre todo maquinaria destinada a la producción de México, es decir, fortalece el sistema productivo mexicano, lo que nosotros le compramos a Europa. No compramos bienes de consumo final a los europeos, sino particularmente este tipo de cosas que ayudan a capitalizar y a fortalecer la economía mexicana. Así que realmente la relación con Europa fue particularmente relevante y particularmente atractivo también poder estar en un país ya muy alejado de mis estándares de clima como es Bélgica, y poder ver por primera vez la nieve, por ejemplo. Bueno, ya la había visto un poco antes en alguna otra, pero como turista, pero vivirla como tal en todo un invierno, estar metido en nieve, lo cual es una experiencia además que uno tiene que vivirla, y si a uno no le explican de pequeño los cuidados que uno debe tener, pues de repente uno hace cosas indebidas con la nieve y el clima se lo cobra a uno, pero aprende uno muchísimas cosas y disfruta uno también. Luego llega y le dicen va para Honduras. Cuéntenos esa transición, cómo llega al país. Pues yo estaba justamente en Bélgica, trabajando muy duro en mis 4 años de estar ahí, y se acercaba además ya vertiginosamente también el cambio de gobierno, y sabía yo que tenía que aprovechar también esta transición para poder redefinir mi rumbo. Había yo también externado a mis autoridades de la Cancillería en un diciembre anterior la posibilidad de regresar a México, porque ya para entonces tenía yo 11 años y medio fuera, y ya eran bastante como para permanecer fuera de México, y ya había yo señalado pues que podría ser un buen momento para retornar, y lo que me dijeron es que realmente me necesitaban afuera y que podía yo hacer muchísimas más cosas sin especificarme absolutamente nada. Eso fue en diciembre, enero, y posteriormente en julio del 2011 me avisan mediante una llamada telefónica para decirme que el presidente de México me había nombrado embajador en Honduras, y ahí cambió en buena parte de mi vida. Era la primera vez que tenía yo el enorme honor, el gran privilegio de servir a México como embajador, y sobre todo hacerlo en un país tan querido, tan cercano, tan entrañable de amistad para México como es Honduras. Creo que era una enorme responsabilidad en la cual me tenía que preparar, y por fortuna para los embajadores los tiempos de traslado son muy largos, y eso me permitió desde Bélgica poder preparar justamente mi misión en Honduras, leyendo mucho más de Honduras. Digo, como internacionalista, cosas aprendí en la universidad, muchas cosas nos enseñan sobre América Latina en la Academia Diplomática, pero ya focalizar el estudio en Honduras era una cosa diferente. Así que si esto fue en julio, el Senado de la República a mí me recibió en noviembre, porque nosotros los embajadores cuando somos asignados tenemos que comparecer
en el Senado de la República para que ellos nos ratifiquen el nombramiento que nos da el presidente de la República. Así que preparé mi programa de trabajo, mi visión sobre lo que podría hacer México aquí en Honduras, las actividades que teníamos nosotros que desarrollar, las presenté a los señores senadores y aprobaron mi nombramiento. Afortunadamente todo marchó muy bien y pues ya me regresé a Bélgica a preparar mi traslado y en diciembre me fui a México a vacacionar y los primeros días de enero del 2012 ya finalmente aterricé en Toncontín para poder presentar las copias de mis cartas credenciales, para entonces al ingeniero Corrales, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y posteriormente, en unas cuantas semanas, el presidente Lobo tuvo a bien de recibirme en casa presidencial para presentarle las cartas credenciales y ya de esa forma se normalizó todo el proceso que tarda más de 6 meses para poder llegar y poder ya trabajar aquí en Honduras. Señor embajador, después del corte me gustaría que me explicara cuál es su visión en torno, porque le tocó venir en un gobierno de unidad, en un gobierno en donde la sociedad de alguna medida por asuntos políticos se encontraba dividida, pero después del corte quiero que me explique su experiencia. Ya regresamos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.